de todas las personas que habitan este bendito suelo. Pero les quiero contar a los que no lo conocen demasiado a Alex, que Alex es uno de los principales oboístas de la actualidad. Comenzó sus estudios musicales en su Brasil natal a los 9 años, continuando en el Conservatorio de Música Oberlin y en el Instituto de Música Curtis. Alex tiene un premio Grammy por su grabación del concierto para oboe de Richard Strauss con la Orquesta Sinfónica de Chicago, dirigida por Daniel Barenboim. Alex también, como ustedes saben, fue oboísta de la Orquesta de Chicago durante 9 años, ganó numerosos premios y en el año 2000 fue diagnosticado con distonía focal, una afección neurológica que inhibe 2 dedos de su mano izquierda, y durante su recuperación Alex dedicó su carrera al avance de jóvenes talentos de América Latina y comunidades descuidadas, fundando FEMUSC en 2006, que seguramente muchos de ustedes estuvieron allá y son femuscanos, y también PRIMA, el programa de inclusión social a través de la música y las artes, en 2012, un programa hermano de todos los programas de Sudamérica que nacen desde el sistema. Hablar de Alex es hablar de un virtuoso en la ejecución del oboe, pero sobre todo es hablar de una persona comprometida con su medio, comprometida con su época, comprometida con los jóvenes y comprometido con su amada Latinoamérica. Así que no le robo más tiempo a Alex y los dejo con él para que disfruten de este encuentro. Él va a hacer una exposición y al final van a estar invitados a hacer preguntas para tener un intercambio con el maestro. Bienvenido, Alex. Gracias. Bueno estar aquí con todos ustedes. Os parabenizo a Argentina por el proyecto de un sistema nacional de orquestas juveniles e infantiles. Eso es maravilloso. Y pido perdón a todos ustedes que mi castellano es maso, pero yo hablo perfecto castellés. Y mi portuñol es perfecto. ¿Okay? Y yo intentaré mi mejor para hablar más despacio, para que todos puedan comprender a través de mi acento. Más una vez, perdón, pero yo intento. Somos todos una familia. Tenemos más en común que no. Desde México hasta Ushuaia y un poco más allá, somos todos una familia latinoamericana. Todos tenemos una historia similar de las colonizaciones ibéricas y nuestro amor por nuestra cultura. Nosotros tenemos, yo ya viajé por mucho del mundo y puedo decir que nuestra cultura latinoamericana es sin igual. La gente no comprende cómo nosotros somos tan felices, cómo nos gusta familia, amistades, la playa, y eso no nos hace menos productivos. En verdad, el sistema de Venezuela está ahí para mostrarnos que nuestra cultura latina es capaz de crear el más grande sistema de orquestas de la historia. Hay tantos países ricos, llenos de cultura e historia, que se pueden decir que son buenos esto y aquello, pero no en orquestas juveniles e infantiles. Este premio está con nuestra querida Venezuela, de nuestra querida Latinoamérica. Entonces, yo voy a empezar aquí, quiero hablar con ustedes y yo voy a hacer mostrarles aquí algunos cuadros. ¿Pueden ver ahí, Marcela? Sí, perfecto. Ok. Entonces, vamos a hablar de bienestar de músicos. ¿Quién somos nosotros? ¿Para qué estamos aquí? ¿Cómo estudiar? ¿Cómo prepararnos para grandes concursos internacionales y audiciones para grandes orquestas? Y vamos a hablar también sobre lo que puede pasar que no es deseable, como tendinitis o como otros problemas de la salud del músico. Y enseguida tendremos una oportunidad para preguntas. Bueno, entonces, ¿por qué la música y el arte? ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida que nos metemos en eso? Es que nosotros no criamos un producto. No es que yo voy a hacer un automóvil y voy a vender un carro, un coche y vivir la vida así. Yo no soy un abogado o un contador
que tengo que hacer las cosas exactamente así como deben ser, y ahí está. Nosotros somos personas que no hacemos algo, nosotros somos algo. La parte, como yo voy a explicar a ustedes ahora rapidito, la música no llega a ser un empleo. Sí, tenemos empleos en orquestas, en escuelas. La música es un llamado. La música es algo que pertenece a la civilización humana mucho antes de existir en cualquier empleo. Nuestra posición en la civilización humana es de suma importancia. Entonces, esta flauta aquí, dicen que encontraron una flauta de los Neandertal de 50.000 años. ¿Por qué piensan que es una flauta? Porque tiene esos huequitos ahí para la gente soplar y hacer cosas. Pero yo pienso que es un oboe, porque mira que la flauta se va directo y el oboe es cónico. Eso ahí es cónico, entonces es un oboe. Pero a todos los flautistas lo siento, pero hay una prueba última que realmente define eso ahí como un antiguo oboe. ¿Ves que está rajado? Se raja es porque es un oboe. Entonces yo voy a decir que, pero el importante aquí es que ese instrumento fue encontrado en un campamento de los Neandertal y es datado de 50.000 años. Neandertal supuestamente era una especie un poco menos desarrollada que los Homo sapiens que nosotros somos. Y ele já tenía una flauta, o ese instrumento ahí, hace 50.000 años. Entonces, viene la pregunta obvia. Si los Neandertal tendrían esto ahí, ¿qué tendrían los Homo sapiens? ¿Y 50.000 años? Eso es mucho tiempo, queridos. Eso es mucho tiempo. Y ya voy a mostrarles por qué. Esas pinturas rupestres llegan a tener 40.000 años. Esas de Francia, en la gruta de Lascaux, son muy famosas, pero también en Indonesia. Se puede pensar que, ok, entonces la humanidad salió de África y luego ahí arriba está Francia. Ok, pero Indonesia está para allá. Se hay que pasar por tanto camino y tantos ríos y tantos mares para llegar a Indonesia. Pero ya tenían pinturas a 40.000 años y desarrolladas. Esto no es algo simple. Esto aquí es una obra de arte. No es simplemente debutando un caballo. Es demostrando algo más allá. Y yo voy a mostrarte a ustedes que es un debuche mío que yo hice hoy para ustedes, muy especial. Es así. Este es mi dibujo del siglo XXI. Ves que yo estoy ahí al lado y yo voy a hablar de la casa de este mamute ahí al lado. Ves que el mamute tiene ahí el pelo y tiene la tromba y tiene un rabito ahí atrás. Esto es lo que yo acabo de dibujar esta mañana en el siglo XXI. Y ese es un dibujo de la prehistoria. Vean ustedes que hay una diversidad de colores y continuos. La demostración de cómo estos animales eran es casi fotográfica. Vea qué maravilla es esta cosa aquí. Y los detalles que están en todos. Esto no es trabajo de personas con poca educación o con poco entrenamiento. Esto es fantástico. Y esto es de 40.000 años. Te juro que no sé si esa específica es, pero las de 40.000 años son muy, muy lindas, tanto cuanto estas. Y entonces, vamos para comparar con la historia de la tecnología. Le pido perdón que no supo escribir tecnología bien aquí. La invención de la rueda
foi solo 5.500 años atrás. La domesticación de animales y plantas fue un gran paso para dejarnos de los caminos antiguos y pasar para la civilización moderna. Ocurrió solo 11 a 12.000 años atrás. Y las primeras ciudades, 9.500 años, luego después de la última era de hielo. Correcto. Entonces, esto aquí todo de tecnología, la rueda, domesticación, construir ciudades, es reciente, de 10.000 años para acá prácticamente. Pero ya 50.000 años o más estábamos con la música y con las artes. Así es importante el arte y la música en la civilización humana. Este es nuestro trabajo. Entonces, en la música, el instrumento de Neandertal con 50.000 años es refinado. Se ve cómo estaban los huequitos, todos bien hechos. Eso es fruto de una evolución. Es fruto de una necesidad de hacer música y hacerla bien hecha y hacerla mejor que antes. Y de una necesidad de refinar, siempre buscando... Si tienen flauta, por seguro tendrían tambores. Por seguro cantavam. E quizá já tinham também instrumentos de cuerda. Porque em algum momento alguém hizo pluk em uma cuerda e sentiu que hizo bom. E já de aí nasce um instrumento de cuerda como uma harpa. Então, como seria a música inicial de los Homo sapiens? Quizás 100.000 anos. Vamos poner este número aí. Eu não sou científico. Eu sou oboísta. Pero eu vou poner la idea de que quizá 100.000 años atrás ya tendríamos esa necesidad de explicar la música o explicar nuestros pensamientos a través de la música. Entonces, en algún momento en nuestra evolución vino una necesidad de comunicarnos. Podría ser 100.000 años, puede ser más. Y eso vamos a dejar para los arqueólogos y antropólogos decirnos. Y por un lado, la comunicación vino por el idioma, por sonidos, por fonemas, por símbolos, y símbolos que eventualmente llevaron a escrita. Pero el idioma no es la única forma de expresión que criamos. Criamos el arte, criamos la música, la danza, las pinturas y símbolos. También que evoluíram. E tanto o idioma quanto o arte caminaram juntos. Há coisas que o idioma não pode descrever. E há coisas que o arte não pode fazer. Os dois juntos ajudam nossa civilização. Les doy um exemplo. A terceira sinfonia de Beethoven, heroica, é uma maravilha. Es un ejemplo máximo de la sinfonía hasta aquel momento y es admirada hoy por cualquier persona que la escucha. Pero hay cañones, ahí hablan de muerte, no solo muerte de personas, pero muerte de un sistema, de una sociedad. Napoleón dedicó esa sinfonía Beethoven dedicó esa sinfonía a Napoleón Bonaparte, porque en aquel momento Napoleón Bonaparte estaba destrozando el sistema social de Europa, que era aristócrata. 1 o 2% de las personas eran ricas, el resto eran pobres, no había clase media. Y Beethoven nació en la pobreza. Entonces, no había clase media. Y él siempre tuvo un problema con esta. Quizá si Beethoven estaría vivo hoy, estaría con nosotros en Latinoamérica, luchando contra la desigualdad. Y entonces es interesante que si Beethoven tuviera escrito
en palabras. Mira, yo quiero que Viena sea destrozada por cañones franceses y que van a matar tanta gente y que el sistema todo se va y esa gente rica nos deje de molestar. Si él escribe algo así en el idioma, por seguro sería altamente criticado por la población por falta de educación, por ser un crudo, por ser tantas cosas. Pero él lo hizo con el arte. Y con el arte sentimos los cañones en el primer movimiento. Sentimos la lucha por destrozar un sistema social en el segundo movimiento. En el tercer, vimos que hay algo nuevo viniendo, algo muy interesante. Y en el cuarto movimiento, finalmente, tenemos la gloria de todo eso, de ver que sí funciona, que podremos tener la democracia. Entonces, él hace todo eso con la belleza de la música, de una forma que el idioma nunca puede explicar. En palabras, nunca. Pero con el arte, sí. Por supuesto que después de presentar en esa sinfonía, Beethoven fue muy criticado en los periódicos. Pero ¿quién es dueño de los periódicos? Sí, justamente aquella gente que era dueña de la sociedad. Y quedaron alarmados que Beethoven hizo eso. Pero todos los 98, 99% de la población, claro que aplaudieron, porque eso es lo que necesitamos. Esto es el camino de la democracia. Entonces, es así que tanto el idioma cuanto el arte caminan juntos para expresar lo que la humanidad necesita expresar. Entonces, que la música es una de las preciosidades de la humanidad. Lo que nosotros hacemos no es un mero empleo, no es una cosa que hacemos. Tenemos una presencia fundamental en lo que pasa en la humanidad. Y ves que, hablando de música, no podemos pasar el día sin música. Hay música por toda parte, en la radio, en la televisión, en las películas, hay música por toda parte. Solo en esa pandemia que hicieron que las orquestas todas se quedasen en la casa y muchos quedaron sin empleo, sin cómo sostenerse. Pero la música continúa. La música está por toda parte. Es así de tan importante para la esencia de lo que somos como seres humanos. Entonces, nosotros, queridos, tenemos una responsabilidad con la cultura humana. No es algo arrogante que vamos a decir, yo voy a tocar violín. Esto es pequeño. Nuestro camino es mucho más grande. Somos parte de un movimiento multimilenar. Tenemos responsabilidad también con la diversidad. Es siempre gracioso para mí ver que aquí en Estados Unidos, de donde yo estoy, tenemos su día de independencia, que pasó ahora, mes pasado, 4 de julio, el día de independencia. Entonces los estadounidenses salen ahí con sus banderas y fiestas y barbecues y todo. Y nosotros tocamos ¿qué? Tocamos la abertura 1812 de Tchaikovsky, que contiene el himno de Rusia. Porque para nosotros no hay fronteras. Nosotros somos artistas, somos músicos. Nosotros tocamos música de Schumann o de un japonés o de un chino o de quien sea, porque somos artistas. Esta cosa de fronteras es para política, es para comercio y quizá para fútbol, pero no para las artes. Porque nosotros estamos muy arriba de todas esas divisiones. Para nosotros músicos, solo hay una especie, solo una humanidad. No hay diferenciación abajo de esto. Tenemos esa responsabilidad histórica de defender la humanidad. Cuando los Estados Unidos enviaron ahí su sonda Voyager para ir para el fin del mundo y llevando un disco de oro conteniendo imágenes y cosas de nuestra civilización,
Aí estava las 4 estaciones de Vivaldi. Aí está música. Esto defendemos. Entonces, no es un empleo, la música es un llamado. Y ahora vamos a hablar de cómo estudiar, cómo hacerlos defender musicalmente esse privilégio que é de ser músico. Então, compreenda, por favor, que nós temos 2 cerebros unidos. Eles se hablam. Há uma conexão. Pero o lado esquerdo trata de lógica, trata de fatos, de la realidade, de lo que realmente existe, de que é planeado, de lo que é ordenado e da matemática aplicada. Ou seja, 2 mais 2 é 4 e assim é. Não há dúvida. E a ciência exata. A ciência exata é uma outra grande conquista da humanidade, que podemos fazer pesquisa e chegar a uma conclusão lógica. Isso todo se decide no lado esquerdo. Mas nós também temos o lado direito. No lado direito estamos com a emoção, a intuição, o arte, a criatividade, a imaginação, e todo meio loquillo, a ficção matemática espacial. A matemática espacial é o que nos hace calcular, por exemplo, o tamanho do universo. Não podemos fazer isso em centímetros. Temos que calcular isso x mais y mais z e poner números aí arriba e criar uma imagem de algo grande, pero que não é possível filtrar a meros centímetros ou metros ou quilômetros. Esta habilidade está no lado direito. E essa coisa do medio loquillo é como se eu vou promover a vocês uma ideia. Quem está nos Estados Unidos agora são vocês. E eu estou na Argentina. Por nossa imaginação, poderíamos imaginar isto. Sí, pues por supuesto que si vamos a analizar todo eso técnicamente, por fatos, por realidad, me pueden decir, Alex, vos estás loco, ¿qué estás pensando? Claro que nosotros estamos de Argentina y ustedes están en Estados Unidos. Pero la imaginación nos hace imaginar el mundo diferente de que es. Podemos imaginar que el piso está ahí y el techo está aquí. Entonces estamos todos cayendo del techo. Eso se puede imaginar. Y lembren de eso, por favor, porque esto es una de las piezas fundamentales de la humanidad y de ser músico. Tenemos 2 cérebros. Científicos van a explicar que es un cerebro con 2 cosas separadas. São como 2 cérebros separados, porque su modo de atuação é muito distinto. E necessitamos explorar esta distinção como músicos. Então, o cerebro de músicos, em la izquierda, temos o tempo imediato. Temos a afinação, a técnica, a precisão, está todo correto e as hediondas semicolcheas estão todas exatamente precisas e taca, 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 taca. Temos o metrônomo, está todo perfeito, mas isso não é música. Isso é tocar um instrumento. Isso é uma técnica. E por outro lado, em la derecha, temos a emoção, o fraseo, a criatividade, a imaginação, todo é meio loquillo. E tratamos de definir que é lo belo e criar um conceito artístico. A grande diferença entre esses 2 lados é que o lado esquerdo se pode definir, o lado direito não. Não podemos definir uma emoção. Que é felicidade? A felicidade é quando eu ganho dinheiro. Sí, pero a veces no, porque logo vêm os impuestos, então já não. Então, é impossível definir uma emoção. Podemos dar exemplos. Felicidade é quando mira assim, mas explicarlo com uma definição científica não é possível. Não podemos definir o amor, nem a rabia. São emoções. E, então, seguindo,
Ahora yo voy a decirles cómo estudiar tu instrumento, tratando de desarrollar tanto el lado izquierdo de tu cerebro, la técnica, como el lado derecho de tu imaginación, de tu creatividad y artística. Entonces, todo que es técnico, exacto, previsible, ordenado, específico, va al otro lado izquierdo. El sonido no es tu instrumento que lo hace, no es una caña, no es un arco. El sonido viene de dentro de vos. El sonido es tu voz. Es así que instrumentistas que se van a estudiar con el mismo profe y se dan Stradivarius para cada uno, la misma instrucción, los mismos métodos vão sonar distintos. Porque cada uno de nosotros tiene una voz distinta. Podemos sí imitar la voz de otros. Mi voz, ya percibieron que tiene un poco de un Yo toco oboe. Mi oboe también tiene un poco de un Yo puedo cambiar mi voz y yo puedo cambiar mi sonido de oboe para ser más Bach, más Mozart, más Stravinsky, lo que sea. Podemos hacerlo. Pero nuestra identidad artística empieza con nuestra voz. Y nuestro trabajo de sonido de un instrumento es transferir nuestra voz para ese instrumento. La técnica sería todo que es matemático. El metrónomo, el tiempo, los dedos, la eficiencia de los dedos, ritmo y todo. Eso necesita ser estudiado. Yo diría todos ustedes, por favor, todos los días, avancen esto. Avancen esas 3 áreas. Desarrollen su sonido. Desarrollen su técnica. Y desarrollen su instrumento. Para nosotros, oboístas, fagotistas, desarrollar un instrumento significa saber hacer cañas. Pero mesmo para ustedes en violín, o en flauta, o en piano, o canto, conozcan mejor de su instrumento. Para el canto necesitamos conocer las cuerdas vocales. Para otros instrumentos, las partes, cómo se hace. ¿Por qué un instrumento es mejor que el otro? Que no es el precio. ¿Por qué una flauta de oro es mejor que una flauta de plata? ¿Por qué? Necesitamos saber isso, compreender exatamente como é esse processo. Por que um Steinway suena diferente que um Bösendorfer? Necesitamos saber isso. Então, a cada dia, por favor, adelanta tu conhecimento de instrumento, de tu técnica e de tu sonido. E agora vamos para a técnica da música. El fraseo, pero el fraseo no es emocional, no. El fraseo no es emocional. El fraseo es una técnica. Sabemos cómo hacerlo. Y la estructura musical, como la forma sonata, la forma concierto, la forma sinfonía, la forma rondó, son estructuras técnicas. El rubato tampoco es emocional, es una cosa calculada. Se va un poco, se vuelve un poco. Y las 4 manifestaciones de cómo vamos a alterar una obra musical. ¿Cómo vamos a alterar lo que estamos tocando? Podemos cambiar la articulación, podemos cambiar el color, las dinámicas, que es distinto del color, y el tiempo. Podemos hacer rubato o no, ir más rápido, ir más lento. Todo eso es técnico. ¿Y cómo afectar el impacto de una presentación? Por ejemplo, si nos gusta hacer más grande el impacto de tu presentación, pone un crescendo. Y si piensas en hacerlo menos, entonces ponemos
un diminuendo. Déjame solo desligar eso aquí porque me está molestando esos pings. Hay cosas, por tanto, que dejan la música más intensa o menos intensa. Un crescendo versus un diminuendo. Todo staccato, pero una ligadura. O acelerando, retardando. Y por así seguimos. Eso no necesita imaginación. Eso es una técnica. Se aplica y ya. Hay gente que estudia solo ese lado izquierdo de la cosa y son grandes músicos, sin necesitar preocuparse con el lado derecho, que por definición no se puede definir, porque no hay definición. Está en una otra realidad que ya vamos a estudiar. Entonces, yo quería dejar eso aquí claro con ustedes, que ustedes necesitan ser experts en esta área del lado izquierdo. Aquí está una seguridad técnica y que se extiende a actividades de fraseo, de dejar la música bella y apreciable, que nos separa de un computador. Entonces, ahora vamos a hablar del lado derecho. Todo loco. No hay definiciones, todo es posible y la imaginación reina. Entonces, tenemos 6 emociones principales: la rabia, el miedo, el dolor, la tristeza, la felicidad y el amor. Y podemos mezclarlos. Entonces, que el amor con la rabia es la pasión. Y que, por ejemplo, el miedo con la felicidad es el misterio. Y esas son las emociones básicas. Y la sociedad nos va a enseñar que no es bueno exponer nuestras emociones. Tenemos que estar siempre felices. ¿Cómo está? Oh, yo estoy bien. Va, sí, estamos felices. Ajá. Esa es la sociedad. Pero nosotros somos artistas. Nosotros estamos arriba de la sociedad. Nosotros estamos a nivel de civilización, de humanidad, de representar todo lo que es ser un ser humano en toda su historia. No solo ahora que la gente quiere que nosotros seamos siempre felices, que es una falsidad. Sabemos que es una falsidad, pero bueno, ahí está. Hay un otro lado de las emociones que nos ayuda también a esa parte de ser músicos. Por ejemplo, rabia puede significar que yo voy a pegar mi teléfono y tacarlo en la pared. Eso es malo. Pero rabia también significa poder. ¿Sabéis que cuando tenemos rabia, no tenemos miedo, no tenemos dolor, tristeza, ninguna otra emoción? Por seguro que no tenemos amor, pero la rabia nos da poder. Entonces, a veces algunos profes te dicen, toca con rabia, porque entramos en el palco para tocar bien. Y ahí no sentimos miedo, no tenemos nervios. Se toca, se concentra para tocar bien. Y el miedo es otro. Bueno, nadie quiere tener miedo para tocar, ¿no? Sabes que yo pienso que miedo es bueno. Miedo te quiere enseñar algo. Si vos vas a pensar, ¿por qué estás con miedo de tocar tu concierto? Então, vos vas a tocar un concierto de Mozart ahí con tu orquesta. ¿Por qué estás con miedo? Ah, porque el primer movimiento es muy rápido. ¿Ok? Es imposible. ¿Cuál parte de la segunda página? La tercera línea, aquella línea es imposible. ¿Cuál parte de la tercera línea? Aquel compás. El punto es que el miedo te va a llevar a un hueco, como la de Alice en las Maravillas, ¿no? Se va por el hueco del conejo. El miedo te lleva hasta dónde está el problema. Porque ves que, como ustedes deben saber, nuestro cerebro
tem essa parte consciente. Aqui estamos nosotros conscientes, hablando. E hay una parte subconsciente. Y que es difícil para nosotros definirnos. Pero es potente suficiente para cuidar del corazón, cuidar de los órganos, como todo está funcionando. Pero también organiza nuestro trabajo. Si estudiamos mucho un día y ahí dormimos durante la noche, el cerebro subconsciente va a definir, mira, ella estudió mucho su violín. Entonces, esto va para la memoria permanente. Cuando estaba caminando para el ensayo, vino un coche, una Ferrari, muy linda, pero eso no es prioridad. Entonces, se acuerda por una hora más y desaparece. Esto, durante la noche, es para la memoria temporária o nada. Se bota en la basura. Entonces, hay un trabajo siendo hecho por nuestro cerebro que no está en nuestro control. Entonces, esa búsqueda que el miedo nos invita a comprender, es como si el subconsciente nos está enseñando, mira, estudia más aquel compaso en la tercera línea de la segunda página del primer movimiento. Yo te juro, gente, ya me pasó una vez que yo hice ese trabajo y me estaba diciendo, pero aquellas ali son negras, esa es fácil. Yo no estudié. En el concierto fue justamente ahí que yo tuve problemas. Entonces, escuchen vos, aquella voz que te viene a hablar, mira, el segundo movimiento cuida la afinación de aquella octava. Siga esto. Eso es el miedo, el beneficio que tenemos con el miedo. Entonces, esas emociones todas nos sirven bien. Eso es bueno para nosotros que sentimos. Es una condición humana que nosotros defendemos. Y ahora, definiendo sin definir la obra. Entonces, vamos a hablar de ese concierto de Mozart, el primer movimiento. Entonces, que es muy alegre. Es difícil definir alegre, pero sabemos lo que es. Entonces, vamos a definir sin definir. Definir dando justificativas que no se definen. Entonces, el primer movimiento es alegre. Y las frases, bueno, algunas frases, la mayor número de frases son alegres también, pero algunos no tanto. Y por así va. Y ahí tenemos motivos. Dentro de las frases, tenemos motivos. 2, 3 o 4 notas juntas que traen la esencia de la frase. Y esas también pueden tener emociones distintas. Esas pueden até representar mismo el dolor o la tristeza. Mismo si la obra completa es alegre. Y al fin, hay notas especiales en un momento u otro, quizá no en todas las frases, pero hay momentos en que, como tocamos una nota, nos ayuda a definir todo un movimiento, que llega aquele momento crítico y ahí está. Esta nota tiene que ser así. Entonces, esas cosas todas, la obra, las frases, los motivos, las notas, se definen de manera emocional, sin crear una definición científica. Porque si yo te digo que alegre es la negra a 120, esto inmediatamente se transforma en una técnica. Entonces, siempre que es alegre es 120. Y se queda cuadrado sin emoción. No queremos esto. La cosa linda de la música es que mezclamos los dos lados. Entonces, esas estrategias de éxito. El cerebro izquierdo es muy feliz cuando hay repetición. Repite la misma cosa. Si hay solo una versión, si es como si vos vas a estudiar en tiempo
todo limpio, perfecto de la primera vista, primera vez. Sabemos que no es fácil o posible hacer esto, pero hay estrategias. Análise, saber qué estamos tocando, por qué Mozart es diferente de Beethoven. Y nunca basar nuestro trabajo en suerte o ocasión. Es hecho, hay disciplina, es hecho perfecto y no hay debate. Y el cerebro derecho está feliz cuando cambia todo siempre. Cada vez que tocamos es en otro tiempo, en otro estilo. No hay límites para nada. Se puede tocar fortísimo y penicísimo. Cuanto más emoción, mejor. Y nunca basar nuestro trabajo en técnica o robótica. El músico no toca porque están las notas correctas, pero porque se transmite algo a través de las notas. Y la intuición y experimentación están libres, así como la imaginación. Todo es posible. ¿Ves? Comprende el conflicto. Los dos están correctos, pero si están solitos, los dos están equivocados. Una presentación que solo las notas están correctas puede estar perfecta por las notas, pero no transmite el simbolismo que humanidad necesita. Y una presentación que es solo emocional no trae la disciplina que permite a nosotros dividir esta información con el oyente. Entonces, la estrategia que yo quiero pedir a ustedes para hacer, empieza con el lado derecho. Vamos a tener una idea musical formada. Yo imagino que aquel primer movimiento de Mozart es alegre y es jubilante y es lindo. El lado izquierdo, usted va a crear una lista de necesidades técnicas. Mismo, bueno, para hacerlo así alegre, jubilante y lindo y lo que sea, necesitas de ese aquel músculo que esté en buena salud, necesitas articulación, necesitas sostener tus notas así. El estilo de Mozart es específico, necesitas hacer las articulaciones ding, 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 como se dice que hay que hacerlo. Y hay esa larga lista de cosas que deben ser hechas. Eso estudiamos. Pero, ¿quién va a definir si ese trabajo está bien hecho? No es el lado izquierdo, es el lado derecho. El lado derecho pidió un movimiento alegre. Y el izquierdo ha prohibido. Pero la idea entonces pasa por una revisión e insistencia. No, lado izquierdo. Tiene que ser fantástico. Y el lado izquierdo se vuelve para la técnica y hace las necesidades que se ajusten y más listas de lo que hay que estudiar. Y eso vuelve para la idea musical en el lado izquierdo que se aprofunda. Y ahí la técnica se aprimora y el producto final de una presentación musical es fruto de una unión de propósitos entre nuestro ideal artístico y el refinamiento técnico. Los dos lados funcionan igual. Necesitamos mucho de los dos lados. En verdad, si hay padres y madres escuchando, les gustaría saber que hay estudios científicos demostrando que niños que estudian música tienen un desarrollo cerebral más grande, porque tienen más interacción, se crean más conexiones entre los dos lados del cerebro. Y aquí es un adendo para estrategias de éxito, para competencias y para audiciones. Para ustedes que ya están tocando bien, están buscando una beca para el exterior o audicionar para la orquesta o que buscan una competencia como solista. Esa es la estrategia que yo utilicé para la competencia en Ginebra que yo gané el siglo pasado. Empezamos aquí por la izquierda con la ambición. Imaginamos que es la perfección.
vou imaginar o melhor oboísta do mundo. Ou essa pessoa toca assim, musical assim, técnica assim, canhas, musicalidade. Imagina a perfeição. Em verdade, imagina algo melhor que a melhor pessoa que toca tu instrumento na atualidade. Como é isto? Se vos tocas piano, como é ser superior ao melhor pianismo do mundo hoje? Que é o que falta? Essa é nossa ambição. É a perfeição. É a búsqueda por uma perfeição. E vamos começar nosso estudo por muitos meses, por muito tempo. Vamos a fazer nosso estudo não por la arrogância. Eu sou grande e eu sei tocar bem, então eu sou. Não somos nada. Nós conquistamos coisas, pero não somos a conquista. A conquista nos é dada como um prêmio. A audição, a competência. Temos que merecer todo isso e fazer todo o trabalho. Então, que por meses, em caso de Ginebra, eu comecei a estudar ano antes da competência. E foi por 11 meses, digamos, que eu trabalhei em ambição. Eu vou memorizar todo. Eu vou tocar todo no melhor tempo, o mais rápido, e eu busquei especificamente as obras mais difíceis que estavam por opção. Eu vou tocar no melhor de lo mais difícil. Isso é ambição. É uma loucura. É insano. É uma falta de realidade. Pero assim se hace. Vamos no caminho de la mais grande possível. Vitória. E aí, em algum momento, digamos, um mês antes da competência, para. Agora vamos fazer realidade. A perfeição se vai para outro lado e sabemos que nunca la vamos alcançar. Pero eu sei que a competência é em um mês. Eu não posso chegar na competência e, bueno, eu espero que hoje vai ser bueno. O outro dia eu pude tocar aquele passagem, pero não sei se hoje vai estar bem. Não podemos entrar na competência assim. Isso é impossível. Então, aqui entramos com a realidade. O que eu toco um mês antes é o que eu vou tocar no dia da competência. E neste mês, eu vou tocar 3 vezes todo o repertório. 3 vezes. Descanso e aí vou buscar as 3 coisas que não estavam bem. As piores 3 coisas. E aí, essa eu vou estudar aquele dia. Para que nunca mais me passem. E aí eu percebo, bueno, aquele tempo super rápido não vai passar. Então, qual é o tempo que eu posso tocar? Aquele, ok. Então, eu vou tocar este. Isto tudo é por a segurança, para que eu chegue o dia da competência e eu sei exatamente o que eu posso tocar, em qual velocidade, em qual qualidade. E foi assim que eu ganhei o primeiro prêmio. Isso, há mais detalhes, algum dia podemos falar mais. A conclusão de todo esto é que vocês estudiem, e estudiem muito. Há muita música, muitos detalhes que temos que acertar e vocês necessitam estudar. E o que passa quando algo não vai bem? Nossos dedos de músicos correm uma maratona em um concerto de Mozart, com Tomás e Tchaikovsky. Esse trabalho não nos vai fazer o corpo sudar tanto como uma maratona. Sim, porque a maratona estás utilizando músculos gigantescos. Esses são pequenos, mas esses músculos pequenos fazem o trabalho de um deportista. Então, necessitamos também buscar a saúde de um deportista e estratégias de relaxamento de deportes. Ustedes muito jovens, por seguro, têm músculos fantásticos. Cuidem com a atenção. Não vão basar tus estudos em la atenção, que quando te haces assim, vai sair. Para com isso. E já de los 20 anos adelante, os recomendo que uma vez ao ano
busquen un masajista deportista. Masajista que va por futbolistas, que pega los músculos y se va hasta el hueso. No es el tipo de masaje para relajar porque quiero dormir. Es para la salud del músculo. Y ustedes deben tratar de toda la parte superior que se trata con tocar tu instrumento. Eso ya a partir de los 20 y pocos años. Ah, no, pero te ves tan fuerte, tan saludable. No, de esas cosas. Te estoy avisando. Cualquier deportista utiliza masaje. Ustedes músicos son deportistas. Necesitan masaje. La tendinitis es común en músicos. Lo que pasa es que tenemos el músculo y de ahí tenemos tendones. Tendones que unen el músculo al hueso. Y cuando hay mucha tensión en el músculo puede aguantar porque el músculo es grande, pero el tendón no. Y el tendón se inflama. Eso da dolor y se saca nuestra concentración. Y si el dolor se queda ahí, ese dolor enviará un mensaje a tu cerebro que necesitamos ayuda, pero eso no está funcionando. Y el cerebro, con la sangre, puede calcificar ese momento, o sea, hacer el tendón más grueso, más duro. Y eso te va a sacar tu dexteridad, te va a sacar tu habilidad de moverte relajado y rápido. Entonces, queremos evitar tendinitis, claro. Y si ustedes sienten dolor, para de tocar. No, pero yo tengo concierto la próxima semana. Entonces no estudie con tensión. No vas a tocar ese concierto próxima semana. Vas a llamar al director diciendo, lo siento, estoy con tendinitis, no puedo tocar. Y no vas a tocar, porque no quieres meterte con la calcificación. No quieres endurecer tu músculo o tendones. Y va a tratarte con tu médico. Y va a hacer los masajes. Y tomar remédios contra dolor es la peor decisión. Porque vos no vas a sentir nada. No vas a sentir que la calcificación se llega. Y va a prender tu músculo. Entonces, si sientes dolor, para de tocar y va a te ver un médico. Otra cosa que es no muy común, pero común suficiente, es la síndrome del túnel carpo. Pasa que cuando los nervios pasan aquí por esta parte, hay unos túneles que evitan que los huesos van a afectar el nervio. Y a veces, si hay tensión en la mano, en el brazo, estos túneles se quedan infectados, inflamados, y empiezan a presionar el nervio. Obviamente, lo que hay que hacer, parar de tocar. Y por favor, no toquen con tensión demasiada. Para estar seguro, es necesario tensión. Claro que es necesario tensión. Necesitamos apertar la cuerda, necesitamos soplar, necesitamos hacer lo que tenemos que hacer. Es necesario utilizar tensión, pero ela deve ser muy bien calculada. Otra que tiene es la distonía focal. Esta tengo yo. Esto supuestamente es algo en el cerebro, pero yo tengo mis dudas. Y lo que pasa, como pueden ver, es que los dedos se cerran, así como algunos músculos en la embocadura se cerran y no permiten que tenemos la flexibilidad para tocar. Para mí, yo tengo dos dedos que están afectados. Uno solo quiere bajarse y otro solo quiere levantarse. Entonces, yo voy a tocar el oboe con una mano que no quiere funcionar. Yo puedo intentar, y he intentado por los últimos 20 años, a cambiar esto, pero y reaprender a tocar mi oboe. Y pienso que estoy yendo bien, pero como se pega uma distonia focal? Pensamos que, já sabem, tensão, estresse.
Y otra cosa que tenemos es el abuso repetitivo. Esto es más raro. Abuso repetitivo es más fácil ver, por ejemplo, en la industria, cuando una persona tiene que hacer el mismo trabajo físico todo el día. En algún momento ese músculo se va a parar. Es como si ustedes van a tocar la misma escala, do, re, mi, fa, sol, la, mi, do, todo el día. En algún momento eso va a parar. Pero es algo también que viene del estrés y viene de la tensión. El resumen entonces de todo, para encerrar esa palestra, que tocar música es un privilegio. Música es un arte que viene desde que inventamos la civilización. La presentación musical no puede ser limitada a la técnica, ni tampoco a la imaginación artística, y sí a la unión de los dos. La vida de músico utiliza mucho de nuestro cuerpo. Salud es una necesidad artística. Y ahora sí, estoy abierto para preguntas, dudas, huevos, tomates, como quieran. Marcela. Bravo, Alex. Un aplauso. Los invitamos a todos los que quieran aprender sus cámaras. Muchísimas gracias, Alex. Súper interesante. Así que quedan abiertas las preguntas. Los que tengan preguntas, simplemente prendan su cámara, su micrófono y aprovechen que lo tienen ahí en directo a Alex para saldar todas sus dudas o preguntas que quieran hacerle. No sean tímidos. Son tímidos. Son tímidos. No sé qué pregunta hacerle. ¿Pero tenés una pregunta, Melanie? No. ¿No? Bueno, pensá una pregunta. Bien. Piensa en una pregunta. Ahí, Alejandra, desmuteate, por favor. Te escuchamos. Estoy desmuteada acá, me parece. ¿Me escuchás? Sí, perfecto. Bien. Hola, Alex, ¿qué tal? Muchas gracias por la charla. Quería preguntarte, en tu experiencia, ¿cuál te parece que es, o cuáles te parece que son las actividades físicas que mejor ayudan a mantener esa salud necesaria para acompañar a lo largo de la vida el estudio? ¿En tu experiencia o en la experiencia de las personas que tú conoces? El deporte es bueno, deporte no competitivo, porque ya somos demasiados competitivos en la música, pero natación es muy bueno, caminar, subir montañas, caminar por el aire libre, cosas que movimentan la sangre con salud, sin el estrés que viene del deporte competitivo. Algunos de nosotros que utilizan mucho las manos no podremos jugar voleibol ni básquet porque nos afecta los dedos. Ok, pero podemos hacer fútbol, podemos hacer natación, podemos hacer mucha cosa. Solo movimentarnos con el placer de la vida. Esto de estarmos felices de tener la energía de poder correr un poco. Esto nos ayuda mucho con la música, con nuestro sentir bien. Gracias, Alex. ¿Alguna otra pregunta? Vamos, aprovechenlo. Es un lujo tenerlo, Alex, esta tarde aquí. Graciela, te escuchamos. Buenas noches y bueno, un placer haberlo escuchado. Y mi pregunta fundamentalmente es, me gustaría escuchar algo sobre, me imagino que ha tenido una lucha emocional en la etapa en que apareció esta distonía focal y todo el camino que tuvo que desarrollar.
O sea, porque no solamente la parte motora, sino lo emocional, que evidentemente tiene que haber sido difícil. Entonces quería un poquito de ese lado a ver qué podría decirnos como para que le ayude un poquito a los muchachos cuando tienen algún problema de estos. Gracias. Essa é uma excelente pergunta, graças. Pasa que, por mais que a pérdida de controle de 2 dedos pode ser devastador para um músico, a parte emocional é pior. Porque, é como eu expliquei al princípio, não é como que eu estou construyendo teléfonos y vendiendo teléfonos, o voy a hacer algo para vender. El producto somos nosotros. No es como que una orquesta va a hacer una audición para un oboísta cualquier, alguien que toque el oboe. No, van a querer una persona específica. Van a buscar en la audición aquella una persona que toca así. Entonces, el producto somos nosotros. En el momento que tenemos una enfermedad que nos afecta como tocamos, es personal. Eso nos pega personal. No es que si yo trabajo haciendo teléfonos y no puedo más hacer teléfonos, bueno, yo voy a hacer sillas, yo voy a hacer juegos, yo voy a hacer otra cosa y todavía soy yo atrás, estoy fuera. Pero para músicos, estamos invertidos personalmente en lo que hacemos. Entonces, un problema con nuestra actividad musical nos destroza personalmente. Y fue así para mí también. Yo me perdí todo. Fue un desastre, el mayor desastre en mi vida. Pero poco a poco se va buscando caminos. Mientras no encontramos caminos en oboe, yo fui criar festivales de música. Yo puedo hacer todavía grabaciones, porque si algo pasa mal, yo intento más de una vez. No hay pérdida. ¿Ves? Entonces, la respuesta final es que no hay nada mejor que familia y que amistades. Es familia y amistades que me aseguraron. Yo podría haber ido a la charla que no vamos a tener. Yo podría haber ido al extremo. Pero amistades y familia que me aseguraron y que me aseguran hasta hoy. Es difícil, es muy difícil. Pero mismo con la disfonía focal, yo audicioné más una vez para mi puesto con la Sinfónica de Chicago y gané la audición, audicionando contra los mejores oboístas de Estados Unidos. Y con gente que tiene mitad de mi edad, y gané la audición. Entonces, que es posible, con tendinite, con túnel carpo, con distonía focal, es posible. Solo tenga paciencia y vá a buscar ese nuevo camino que va a necesitar mucha de tu concentración. Gracias, Alex. ¿Más preguntas? Eugenio, te escuchamos. Sí, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí. Bueno, muchísimas gracias, maestro, por esta charla. Yo tuve la posibilidad de escucharlo en vivo en FEMUS, haciendo las metamorfosis de Britten, y fue algo maravilloso, así que agradecido de la vida. Yo soy clarinetista, así que por todo lo que viene haciendo, estoy muy feliz, muy agradecido. Le quería consultar si nos puede dar algún parecer sobre la técnica Alexander. Bueno, yo experimenté un poco, muy poco, pero lo que yo vi es fantástico, y que yo hablo con otros músicos que la hacen, ayuda mucho. La técnica Alexander, para los que nos conocen, nos ayuda a
exponenciar el esfuerzo. Entonces utilizamos la gravedad para movimentarnos y pasa que con la técnica Alexander el sonido de nuestro instrumento se queda 2 veces más grande. Es una cosa porque relaja el cuerpo y solo utiliza los músculos absolutamente necesarios y solo la energía que es absolutamente necesaria para aquel músculo. Entonces se relaja todo y se puede salir con un sonido mucho más grande. Para nosotros que somos de vientos, yo puedo hablar con experiencia, que es increíble el resuelto que sale de esto. Gracias, Alex. Jezabel, ¿querías hacer una pregunta porque vi tu mano levantada? Y Gabriel también tiene una pregunta, si se quieren prender la cámara y abrir el micrófono. Gabriel Márquez. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Hola, ¿qué tal, maestro? Muchísimas gracias por la charla. La verdad que estuvo genial. A mí, por mi parte, me ha venido súper bien. Yo, bueno, fui diagnosticado hace un tiempo de distonía focal en la mano derecha. Si bien no ha sido una gravedad en la cual me impidió tocar, digamos, por completo, afectó mucho en cuanto al tema emocional. Me costó mucho en poder encontrar el camino para amigarme nuevamente con el instrumento. Pero bueno, hoy en día me siento bastante mejor. Busqué maneras de tratamientos, todo, pero realmente ha sido un trabajo más por mi parte, de investigación, de leer mucho y buscar las distintas maneras para poder sobrellevar este problema. Y que lo cual me enseñó mucho, realmente me enseñó muchísimo sobre también mi temperamento, mi forma de ser, que bueno, yo soy una persona que soy muy ansioso. Son temas, bueno, la ansiedad es algo que también he estado tratando, hoy por hoy estoy bastante mejor, pero es como que nunca llegué a realizar un trabajo con algún profesional acompañándome. Siento que ha sido como escaso lo que he conseguido para poder mejorar, y ha sido más por mi parte, buscar maneras. He visto mucho, tratar de ver documentales, tratar de ver, leer y buscar toda la información posible. Por ahí mi pregunta iba por el lado de si hay algunos ejercicios, algo que usted se le venga a la mente como para poder trabajar, que sean también de una ayuda, más allá del estrés y todo, que ya lo he mejorado, lo he calmado un montón, por eso estoy volviendo a tocar cada día, estoy mejor, pero me gustaría por ahí saber si hay ejercicios de la mano, algo que yo calculo que para los distintos instrumentos deben haber distintos ejercicios, ya sea por la posición, ya sea flauta traversa, violín, oboe. Yo calculo que tiene que haber como ejercicio para distintas posiciones. Y la idea, bueno, la pregunta era básicamente eso, saber si hay algunos ejercicios o algo que me pueda recomendar para poner en práctica. Bueno, en primer lugar, lo siento, es un diagnóstico que nos hiere mucho. Sí. Tu candor en hablar aquí en frente de todos nosotros sobre tu emoción y tus dificultades es ejemplar. Ahora, ves que lo que vos estás haciendo es el correcto. Supuestamente no hay cura para distonía. Entonces, cada doctor que vas a ver te va a enseñar cosas nuevas. Y nadie realmente tiene la cura. Si alguien va y promueve, yo sé, yo tengo la cura, yo me quedo un poco escéptico. Claro. A veces la gente tiene sus propios intereses y quieren promover curas que en verdad no tienen. Y yo caí mucho, yo paré de contar médicos ahí por 30. Yo experimenté de todo y de ahí paré de contar porque la seguí. Pero yo hice acupuntura, yo hice masaje de ese, de aquilo, y quiropata, y ahí inyectaron Novocaine en mi dedo.
aquela mesma coisa que se põe nos dentes para fazer o tratamento dentário, sabe? Aquela anestesia. Então, injetamos isso no dedo pensando que pode ser uma paralisia. Aí eu tomei remédio para Parkinson's, porque pensaram que poderia ser alguma classe de paralisia tipo Parkinson's. Claro. E nada disso ajudava. E isso todo foi... Eu me envolvi de corpo e alma nisto. Eu volvia para casa super feliz. Agora eu tenho remédio para Parkinson's. Agora eu vou estar bem. E depois de 2 ou 3 semanas tomando esse veneno, não passava nada. E seguia umas 2, 3 semanas de depressão. E aí tá. Me dijeron de mais um médico allá. Então vamos lá e ponemos toda a emoção, toda a dedicação a hacer mais um tratamento. E mais uma vez, depois de algumas semanas, mis dedos todavía não funcionam. Então, eu realmente não me gusto. Eu vou dizer isso. Eu tenho muitas emoções negativas com pessoas que se juzgam que têm a solução, porque me roubam mi esforço, me roubam mi coração. Lo que vos estás haciendo es el correcto. Vos sos el médico. Vos sos la persona que pesquisa e vas ler e vai comparar e vas decir, bueno, si vamos experimentar com esto, hay una posibilidad que no va a funcionar debido a aquilo, entonces no voy a poner todo mi corazón ahí. Mi trabajo actual es en comprender cómo que es el proceso en que dedos que funcionan bien passam a não mais funcionar bem. Por quê? Como que passa isso? Eu sei que o cérebro me ensina que os músculos devem ser, quando, em qual ordem. E essa informação, então, vuelve ao cérebro e aí passa para a memória. Eu penso que distonia focal é um trabalho conjunto com os músculos locais e com o que passa para a memória. Que em algum momento a informação equivocada subiu ao cérebro e se quedou aí guardada. E aí, quando eu vou tocar o boi mais uma vez, necessito bajar do cérebro que vou fazer com os músculos recebem informação equivocada. Os neurólogos, neurologistas, não sei se chama disso, a gente de nervos, te vai dizer que a coisa toda está no cérebro e já. E eles, ao mesmo tempo, não têm cura. Eu estou experimentando com Botox agora. Me põem Botox nesse músculo aqui arriba e abaixo, para que esses músculos, esses dedos, possam ser controlados. Funciona, me gostou. Mas depois de 3 semanas, já não mais. Claro. Então, o tratamento é a cada 3, 4 meses e vamos ver se cambiando a dose ajuda. Pero está interessante experimentar com Botox. Bien. E então, mi sugerência para vos é de compreender como é o processo, como são todos os músculos. Eu he percebido que quanto mais eu tento relajar, mais mis dedos fazem isto. Pero para tocar oboe, eu deveria tocar assim. Claro, sí, exactamente me pasa eso. Entonces, ¿cuál es el músculo de cuál parte del dedo que está muy flaquito? Y entonces, lo que yo tengo que aprender a hacer es levantar este hueso aquí arriba. Claro. Y dejar de levantar los dedos por este. Este aquí está mal. Este aquí es equivocado. Este aqui é melhor. E assim, isso me vai ajudando. Agora, eu te confesso, querido, eu penso que eu vou ter distonia focal até o último dia de minha vida. Eu, depois de 20 anos buscando isso, eu não tenho mais esperança de não ter distonia focal. Claro. Mas, ao mesmo tempo, te digo, eu estou tocando caprichos de Paganini no oboe. Eu posso tocar todo o que eu quero tocar. Solo que me lleva un poquito más de tiempo a aprenderlo.
Pero Sí. sabe que em pessoas de minha idade, 56, que vão querer estudar um capricho de Paganini, também não vão tocá-lo tão rápido quanto tocavam quando tinha 18 anos. Então, já estou em uma época, em meu diálogo com distonia, em que a pérdida por distonia é similar à pérdida que se tem por idade normal. Então, realmente, eu não tenho o que reclamar. Eu estou tocando com gente buena, eu estou tocando em orquestras buenas. Eu acabo de gravar mais um CD que foi muito difícil hacerlo e está todo aí, está todo em tempo. Eu estou tocando e vós vas encontrar esse caminho também. Sigue com a fé. Muchas gracias, maestro. nada, Muchísimas fuerza. gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Tenemos unos minutitos más. Marcela, eu penso que essa gente, esses jovens argentinos aí são muito tímidos, sabe? Sí. Por isso que eu penso que essa coisa da Copa América aí foi só suerte que ganharam de Brasil. Só suerte, esse Messi, né? Eles estão tão tímidos. Mira, essa geração argentina. Que vamos lá, gente, vamos falar. ¡Ah! Muy bien. Les tocaste el punto débil. La cosa. Dale, Mauricio. ¿Qué tal? Hola. Buenas tardes. Hola, ¿Qué Mauricio. tal? ¿Qué tal, Alex? Bueno, tanto tiempo porque nos conocemos de FEMUS. Yo fui alumno de Ajá. la 10ª edición hace unos años, así que Wow. siempre tuve una linda experiencia y guardo muy buenos recuerdos de los compañeros. Y especialmente también del maestro Dilson, que yo soy saxofonista. Y mencionaste algo de las emociones hace un rato y bueno, tuve un recuerdo de esa edición. Él estaba pasando un momento emocional intenso y bueno, charlamos bastante en la clase. Bueno, la pregunta que venía hablando del tema de lo que es ejercicios y relajación, como vientistas especialmente, ¿no? Porque siempre se habla de las manos, ¿no? Sí. En el músico. A la hora de la relajación de ejercicios a nivel facial, nosotros tenemos mucha atención siempre, bueno, especialmente las dobles cañas, pero simples cañas como clarinete y saxo. ¿Qué opinión tenés sobre todo el tema facial, ¿no? Muscular, de las tensiones, las relajaciones y eso? Si hay ejercicios y ese tipo de cosas. Por seguro que se puede hacer algún masaje, pero lo que yo sé es que los músculos de aquí, de la boca, son muy débiles y no se puede depender mucho de ellos. Lo que hacemos es establecer ciertas posiciones, la embocadura. Se hace Claro. así. Y si hay exagero en cómo lo posicionamos, el resuelto vendrá en 10 o 15 minutos y no podemos tocar más. Estamos sin apoyo. Es mejor que utilicemos esos músculos que están al lado de la boca. Son los músculos que cargan la mandíbula para arriba. Son lo que utilizamos para morder, para mastigar la comida. Esos músculos son muy fuertes. Entonces, si necesitamos apoyar una embocadura con los labios, yo recomiendo que se trate de distribuir esta tensión para músculos más grandes y que puedan ganar ese peso todo. Imagina el esfuerzo que se pasa por esos músculos para comermos un asado, una carne asada. ¿Ah? Y que nos gusta tanto. Yo soy gaucho, yo soy de Río Grande do Sul, nací prácticamente en Argentina. Y yo sé que ustedes dicen que los gauchos son argentinos. Ok, entonces yo soy gaucho número 2. Pero crecemos comiendo carne. Esos músculos hacen un trabajo fenomenal, mucho más intenso do que segurar la embocadura de un saxofón o de un oboe. Entonces, esa sería mi recomendación. Pero cada músico, quando eu estava aí falando da saúde do músico, cada músico de vientos deve saber que é uma embocadura
muy suave, buena o muy tensa. ¿Hasta dónde podemos abusar nuestros músculos? ¿Y qué debemos hacer para relajarlos después, en caso de abuso? Essa informação é fundamental para tocarmos instrumentos de viento. Cada músico, cada estudiante deve saber o nome de los músculos, quizá, ou pelo menos sua localização, que hacen, por que estão aí, e como que podemos ajudar. Porque senão, uma tensão em um músculo se distribui para outro. Em breve, estamos tocando como uma estátua. Sim? Essa seria a minha recomendação. Pero gracias por preguntarlo. Ok, gracias. Bueno, Alex, estamos a 3 minutos de la hora que habíamos establecido como final de este encuentro. Primero que nada, como directora académica de SOIJAR, te quiero dar las gracias por este tiempo. Te quiero dar las gracias por tratar temas que muchas veces son tratados se trata de ocultar en la vida de los músicos. Nadie quiere que sepan que tiene tendinitis, o sea, hay toda una cuestión en torno a las dolencias, y yo creo que visualizarlas y trabajar para resolver es el camino del bienestar del músico, ¿no? Por eso habíamos comenzado ya desde el año pasado, cuando te entrevistamos con mi equipo del GLP, empezamos este camino en gran parte gracias a tu guía y a tu visión ante la visualización de los problemas que aquejan a los músicos. Así que muchas gracias por eso. En nombre de Valeria Tela, presidente de SOIJAR, te da las gracias, no pudo estar el día de hoy presente. Y te quería pedir que cierres este encuentro con un consejo para los músicos y los jóvenes estudiantes y los docentes de Sudamérica, y comprometiéndonos desde aquí a que en breve, cuando la pandemia lo permita, te tengamos aquí en persona, en Argentina, para alguna actividad SOIJAR. Bueno, yo pienso que nosotros somos del mejor lugar del mundo, porque la competitividad en muchos lugares, en muchos países, es insaludable. Y nosotros somos generosos. Yo veo eso por los profesores latinos que tenemos en FEMUSC y que yo conocí por toda mi vida, que vamos a dejar nuestra competitividad entre nosotros para el fútbol. Pero es una cosa linda que podemos irnos de Argentina a Bolivia, Perú y a Colombia. Somos tan similares. E isso é uma coisa que eu experimentei também com FEMUSC. Que podem dizer que não, que se deixa essa juventude aí livre, só vão fazer fiesta e fumar mota e tomar cerveja e não vão produzir nada. E foi exatamente isso que eu hice com FEMUSC. Eu deixei toda essa gente livre. FEMUSC é 90% latinos. ¿Sí? Tenemos gente que viene de Australia, de Corea, de China, de donde sea, pero la gente es latina. Y yo percibo que cuanto más libres los dejamos, más estudian. Y cuando yo les pregunto, vamos a buscar una sinfonía de Schumann o de Mendelssohn para tocar. No, Tchaikovsky. Ellos quieren tocar repertorio más difícil. La ambición de este pueblo todo es maravillosa. E eu penso que minha sugerência para todos é que vamos nos unir, vamos apoiar-nos uns aos outros, vamos falar mais. Isto que me invitaste hoje para vir aqui, é assim que se hace a coisa. Temos um tesouro de México abaixo, um tesouro de toda esta gente. E vamos seguir apoiando uns aos outros, porque de este tesouro vão vir grandes músicos sempre. E claro, vocês todos vão estudar um pouco mais.
Ok, un gran abrazo a ustedes, un placer estar con ustedes y hasta la próxima. Gracias, Alex. Te pedimos un segundito más, si pueden prender las cámaras, así Nancy hace la foto, una foto extraña, que es una foto de cuadraditos en una cámara, pero que quede documentado este encuentro. Y de nuevo, Nancy, decinos cuándo está la foto hecha y será hasta la próxima, Alex. Muchísimas profe, gracias. Sí, estoy esperando que activen. Activen más cámaras, por favor, más cámaras. No sean tímidos, no parecen argentinos este día, están... ¿Qué les pasa? Yo voy a documentar eso con Daniel Barenboim. Dice que ustedes argentinos son muy tímidos. Se enojan mucho. Tal cual. Imaginan a Marta Argerich tímida. Profe, ¡No! permiso. Sí, Nancy. Dale. Profe, ya yo tomé unas, pero no se me actualiza si encendieron las cámaras los participantes. ¿Usted No, la puede hacer, porfa? Tomo una más, pero están tímidos. Ahí justo con la frase de Alex de que Bueno, Marta porque ya Argerich tomé del profe, ya tomé. es tímida. Marcela, Sí. yo te voy a comprar esa idea de que me traiga a Argentina y vamos a ver quién es tímido. Dale. Es un compromiso y un sueño, así que ni bien pase la pandemia, Alex, te tenemos acá y a ver quién es tímido. Yo quiero ver quién es tímido. Dale. Va a ser 10 escalas quien fue tímido. Un aplauso para Alex. Chao. Y muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Gracias a la organización. Muchas gracias. Muchas gracias.